Muy buenas noches, estimados maestros, estimadas maestras. Vamos a empezar con las estrategias para los textos narrativos. Recuerden que es parte de la subprueba de habilidades generales para el nombramiento, y para los maestros de ascenso, recuerden que las casuísticas aparecen en forma de textos narrativos. Entonces, de una u otra manera, van a tener las estrategias adecuadas para que puedan ir trabajando las casuísticas. Muy bien. Entonces vamos a ir observando lo siguiente. Vamos a observar que a lo largo de los exámenes de directivos y los exámenes de nombramiento han venido tres tipos de textos que son los más comunes. Estos tres tipos de texto, como vamos a ir observando, son los textos narrativos, los textos expositivos y los textos argumentativos. Vamos a plantear estrategias para cada uno de ellos y vamos observando entonces cuál es la forma para poder abordarlos. De esta manera vamos a poder plantear estrategias más adecuadas para su lectura. Muy bien, vamos observando lo siguiente. Vamos observando que un texto narrativo te va a contar... Informo más, ¿ya? Sí. Vamos observando que un texto narrativo es aquel donde te cuenta una historia, donde hay personajes principales. Estos personajes principales van a realizar acciones principales. ¿Y qué son las acciones principales? Nos vamos a dar cuenta que estas acciones principales son aquellas que movilizan, cambian, permiten el avance de la historia o trama. Muy bien. Ahora entonces nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta que estas acciones principales también se relacionan ¿con qué? Con el inicio, el nudo y el desenlace. Entonces, en un texto narrativo vamos a encontrar un inicio, que es la introducción a la historia o a la trama, que va a suceder antes del problema o nudo. Va a haber una acción, va a haber un hecho que va cambiando todo hasta la lectura del inicio. Y luego este problema o nudo va a tener un desenlace o un final. Entonces debemos nosotros poco a poco identificar cuáles son esas acciones que cambian el rumbo de la historia. Por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si la bruja del cuento de Blancanieves no le preguntaba al espejo quién es la más bonita? ¿Qué hubiese pasado, maestros o maestras, si es que la bruja del cuento de Blancanieves no le preguntaba al espejo? ¿Qué hubiese pasado? No sé. No se hubiera desarrollado la la trama. historia. Muy bien, no hubiese habido historia, no hubiese tenido esta envidia hacia Blancanieves, entonces no lo hubiese mandado a matar, no hubiese conocido a los enanos y por consiguiente tampoco a su príncipe azul. ¿Se han dado cuenta que son acciones que movilizan todo? Pues estas acciones son las que nosotros debemos resaltar en los textos narrativos. En las casuísticas, para los maestros de ascenso, en las casuísticas, cuando vean que hay un relato o un texto narrativo, pues también deben basarse en hechos que van movilizando, hechos que sí son importantes y que no se concentran solamente en detalles. Muy bien, ahora vamos viendo entonces lo siguiente. Vamos viendo que ¿qué hubiese pasado si Caperucita se quedaba en casa y no salía? ¿Qué hubiese pasado? A ver. Gracias, señora. Lo mismo, no se hubiera encontrado con el lobo. No se hubiese encontrado con el lobo. Solo se quedó en el inicio, ¿no, profesor? Claro, No hubiese habido nudo y mucho menos desenlace. Exacto, esas acciones que nosotros estamos viendo que suceden al inicio, pero que van movilizando, van avanzando la historia, es lo que nosotros debemos subrayar o resaltar. Muy bien, vamos observando entonces, vamos observando, a ver, los audios, maestros, los audios, sobre todo si tienen ruido externo, los maestros que van entrando, por favor. Muy bien, vamos viendo qué hubiese pasado si las hadas madrinas no se hubiesen presentado ante la Cenicienta. ¿Qué hubiese pasado si las hadas madrinas no se hubiesen presentado ante la Cenicienta? A ver. No hubiera ido a la fiesta. No hubiera ido a la fiesta. Y en la fiesta, ¿quién conoció? Al príncipe azul.
Y en la fiesta, ¿qué perdió? Su zapato, ¿no? Y toda una historia acerca del zapato para encontrar quién es la dueña de ese zapato, ¿no? Muy bien. Entonces han dado cuenta entonces cuáles son los hechos que movilizan la historia y ahora poco a poco lo vamos a diferenciar de hechos que no son importantes o trascendentes. Muy bien, ahora sí. Vamos viendo qué es lo que debemos resaltar y qué es lo que no. No vamos a resaltar en los textos narrativos lo que nosotros denominamos incisos. Estos incisos no los debemos resaltar porque son el relleno de un texto narrativo. Estos incisos se encuentran dentro de cada oración y estos incisos se encuentran encerrados entre signos. ¿Entre qué signos se encuentran encerrados estos incisos? Entre comas, entre rayas y entre paréntesis. Tengan mucho cuidado cuando las comas encierran incisos, porque los incisos pueden estar al inicio, en medio o al final. A ver, y en este texto voy a oralizarlo. Al cabo de meses de peripecias diversas, llegó Zacarías a las fronteras del sombrío reino de los ciegos. Un policía que cubría sus vacías órbitas con lentes oscuros, rasgo que, a decir verdad, no lo diferenciaba de colegas de otras regiones. Sonrió cuando Zacarías declaró orgullosamente la posesión de un ojo. Como le esperaba, fue invitado a pasar a un ambiente especial. Con reproducciones de pinturas y otros ornamentos ausentes del resto de las severas instalaciones, allí fue a buscarlo una diligente comisión protocolar. ¿Cuántos incisos hay? A ver. Los incisos se encontraban encerrados entre signos. ¿Qué información que podemos eliminar y no altera o no cambia la interpretación se encuentran entre signos? Entre los buques. Desde rasgo hasta regiones, ¿ya? Y lo podemos eliminar. ¿Ya? ¿Han encontrado lo que está entre rayas? A ver qué nos dice en el chat. Ajá, muy bien. A ver, vamos observando entonces. ¿Qué más? Recuerden que los incisos se encuentran dentro de cada oración, ¿eh? Siempre y cuando haya signos como comas, rayas o paréntesis. No hay paréntesis acá, ya eliminamos las rayas. Ahora utilicen las comas. Tengan cuidado porque si lo que eliminan cambia o altera el significado del texto, pues ahí nos vamos a dar cuenta que no son incisos. A ver, ¿qué podríamos eliminar? Fue invitado a pasar a un ambiente especial. Hagamos por partes. En la primera oración veo una coma. ¿Puedo eliminar esto? ¿Y me quedo con quién? ¿Con quién me quedo? Con mi personaje principal. Es lo mismo que les dije, personajes principales que hacen acciones principales. ¿Qué es lo que hizo Zacarías? Pues llegó a las fronteras del reino de los ciegos. Ya está. Dime, ¿me importa lo del policía o me importan las acciones que haga Zacarías? A ver, ¿qué opinan? ¿Qué dicen? Zacarías. Las acciones de Zacarías. Zacarías, muy bien. Entonces, ¿qué hizo Zacarías? Zacarías declaró orgullosamente la posesión de un ojo. Muy bien, no voy a resaltar un policía que cubría sus vacías órbitas con lentes oscuros, no porque sea inciso, no lo voy a resaltar porque simplemente no es nuestro personaje principal, ¿ya? Por esa razón no lo vamos a resaltar. Muy bien, sigamos entonces ahora con la siguiente oración. Veo unas cuantas comas acá, desde cómo hasta instalaciones. Hay incisos que podría eliminar sin que altere el sentido o la interpretación. A ver. Ahí hay una parte que señala que va entre comas, la posición, como lo estaba. Si eliminamos eso, y parece que ya cayeron, mira cómo queda la interpretación, ¿ah? No siempre los incisos están al medio, mira cómo queda. Como le esperaba, con reproducciones de pinturas y otros ornamentos ausentes del resto de las severas instalaciones. Al eliminar esto que estaba entre comas, pues nos hemos dado cuenta que ya no hay sentido. O sea que esto no era un inciso. De repente los incisos no están al medio, están en otro lado. A ver, vamos. Claro, pasar es una acción, pero yo voy al hecho de los incisos y lo vamos a reforzar el día domingo, donde vamos a hacer nivelación sobre comprensión lectora. A ver.
Sería reproducciones de pinturas y otros ornamentos ausentes del resto de las severas Muy instalaciones. bien. Maestra, son detalles y encima está separado con una coma. Son incisos. Mira, muy bien, maestra. Como le esperaba, fui invitado a pasar a un ambiente especial. Allí fue a buscar una dirigente comisión protocolar. En esta última oración no hay ningún inciso. Vemos que en esta oración no hay ninguna coma, así que no hay ningún inciso. Muy bien, pero yo veo que acá, en la penúltima oración, todavía podemos encontrar un inciso. ¿Lo han encontrado o no lo han encontrado? ¿Qué me dicen? A ver, maestro, vamos. Uy, en la mañana los maestros estaban ávidos. Ahí se puede tachar como lo esperaba. A pesar que se tacha ahí, aún no pierde sentido donde dice fue invitado a pasar a un ambiente especial. Muy bien, maestro. Vamos a comprobar si es que no se ha perdido el sentido ahora que hemos eliminado los incisos. Llegó Zacarías a las fronteras del sombrío reino de los ciegos. Zacarías declaró orgullosamente la posesión de un ojo. Fue invitado a pasar a un ambiente especial y allí fue a buscar una dirigente comisión protocolar. ¡Wow! Hemos eliminado los incisos y el relleno de un texto narrativo y nos ha quedado lo más importante. Ya tenemos nuestro resumen. ¿Por qué? Porque hemos utilizado los incisos. Muy bien. ¿Eh? ¿Y qué comprobamos con la penúltima oración? Que los incisos no siempre están al medio. Un inciso puede estar al inicio o un inciso puede estar al final. Ah, quedó más claro, ¿no? Por descubrimiento, por descubrimiento. Muy bien, ahora sí vamos observando lo siguiente. En los textos narrativos, el tema se desarrolla mediante un hecho principal. Ojo, un hecho principal, que es el nudo o problema. Y los subtemas, porque todo texto tiene tema y subtemas, se desarrolla mediante hechos secundarios. El hecho principal se relaciona con el nudo o problema y los hechos secundarios se relacionan con el inicio y el desenlace. Por ejemplo, los hechos principales, si nosotros lo vamos analizando, va a contener el tema. Estos hechos principales tienen el tema y lo que se dice del tema respecto del personaje. Entonces, si analizamos, el sujeto vendría a ser el tema, porque recuerda que el hecho principal es una oración, y el predicado sería lo que se dice del tema respecto del personaje. Respecto del personaje. Y en los hechos secundarios, pues tiene una estructura similar. El subtema y va a continuar con lo que se dice del subtema respecto del personaje. Vamos a ver si se cumple. En la oración 1, ¿cuál sería el tema? En la oración 1, ¿cuál sería el tema? A ver. Ya tenemos ahí toda una oración, ¿eh? Así que identifiquen el tema. A ver. Uy. La desobediencia. Pero yo no leo la desobediencia. Tenemos que resaltar. Imaginen que esto ya... La lección. La lección al niño desobediente. Muy bien, la lección al niño desobediente. Y se detienen hasta que encuentran un verbo, porque saben que el tema no tiene verbo. Perfecto, ya está. Han encontrado el tema. Y si al tema le agregamos acción, le agregamos un predicado, ya tienen ahí el hecho principal. ¿Cuál sería el hecho principal entonces? Nos vamos a dar cuenta lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta que dice, la lección al niño desobediente lo hizo pensar antes de actuar. Ah. Y en la oración 2, ¿cuál sería el tema? El emprendimiento de Luis. Eso ya lo hace más rápido, muy bien. ¿Ah? Y se detienen hasta que aparece un verbo, porque esto sería el tema, no tiene verbo, y si al tema le agregas un verbo, ya tienes el hecho principal. El emprendimiento de Luis surgió en tiempo de pandemia. Este es un texto narrativo que vino en Aprende en Casa. ¿Ya? Muy bien, maestra Carmen, también en el chat. Vamos con la 3. En la 3, ¿cuál es el tema? Es de una obra conocida. La cólera de Aquiles. La cólera de Aquiles. Cólera de Aquiles. Ah, está, ahí tienen el tema de lidiar, ya está. Tenemos acá el tema y dígame, acá empieza el verbo y gracias a esto, si juntamos todo esto, la oración de la número 3, ¿en qué se convierte? Se convierte en... Uy, no se convierte en nada.
Se convierte en... no me siguen la dinámica. En hecho principal. Hecho principal. Hecho principal. Muy bien, y ahora sí viene una pregunta que me hizo la maestra Lili, ¿sí? Si no me equivoco, la maestra Lili, o fue una maestra muy proactiva en la mañana, y eso que en la mañana pocas personas preguntan porque a veces estamos despertando familiares, ¿no? Por eso voy a proyectar lo siguiente. Nos vamos a quedar acá. La maestra me dijo, profesor, en el texto narrativo usted menciona que hay un hecho principal, pero hay que recordar que en el texto expositivo tenemos una idea principal. ¿Y por qué siempre en los textos en general hablan de idea principal? ¿Qué textos o qué tipo de textos tienen idea principal? Vamos a recordar lo siguiente. Vamos a recordar que hay una macroestructura del texto. ¿Pero qué es esto? ¿Cómo se come la macroestructura? Es que es la estructura del contenido. ¿Se acuerdan que en algunos ejercicios de casuística viene reflexión del contenido, reflexión de la forma? Ya. La reflexión del contenido es la reflexión que tenemos acerca de esta estructura del contenido. ¿Y cuál es el contenido de un texto? Pues el tema y los subtemas. Obviamente que si un texto es más extenso va a tener subtemas. Si un texto es muy corto, solamente tendrá un tema. Tema y subtemas están presentes en todo texto, ¿ya? Pero de acuerdo al tipo de texto, y acá solamente he puesto los 3 tipos de texto que vienen en casuística y que también vienen en la subprueba de habilidades generales, exactamente comprensión lectora, el texto narrativo no tiene ideas, tiene hechos o acciones. En cambio, el texto expositivo tiene ideas. Y la maestra me preguntó, profesor, ¿y cómo podrá diferenciar un hecho principal de una idea principal? Y por eso preparé esta diapositiva. ¿Se acuerdan que hemos visto ahorita esto, sí o no? Hemos visto cómo es un hecho principal y un hecho secundario. A ver, vamos a ver entonces cómo es que se da una idea principal y luego vamos a comparar por descubrimiento para que ustedes puedan darse cuenta cuál es la diferencia, ¿sí? Mira, en una idea principal, al igual que en un hecho principal, son oraciones. Y como toda oración, tiene partes. En este caso, tiene un sujeto y un predicado. El sujeto va a ser el tema, ¿y cuál va a ser el predicado? Lo que se dice del tema. Y en una idea temática, que ustedes conocen como idea secundaria, tenemos un subtema. Es decir, por cada subtema tenemos una idea temática o también llamada idea secundaria. Y el predicado es lo que se dice del subtema. Primera pregunta, ¿en qué se diferencia el hecho principal y la idea principal? En cuestión del predicado. ¿En qué se diferencia? A ver si se dan cuenta. ¿En qué se diferencia? Lo estoy subrayando de verde, ¿eh? Solamente es cuestión de que lo comparen. A ver. La idea principal generalmente lleva los textos expositivos y cuando hablamos de idea principal, lógicamente lleva el verbo que acompaña al tema. Eso es con relación a la idea principal. Y en lo que respecta al hecho principal, bueno, pues en este caso será la persona que hace la acción, que acompaña también al tema. Muy bien, maestro. O sea que en un Bueno, hecho principal se que- evidencia el personaje. En este caso es el niño y acá abajo es Aquiles. Vamos a ver, ya vamos a analizar ahora ya específicamente las ideas que hay. Mira, tenemos la oración 1, la oración 2 y la oración 3. ¿Alguien me puede decir en estas oraciones que están en la parte inferior cuáles son, escuchen bien, cuáles son los subtemas? Ahí está, he cambiado el orden de las preguntas. ¿Cuáles son los subtemas en oración 1, 2 y 3? En la oración número Características 1, del perro sin- El calor corporal del perro sin pelo. Ese es el subtema. ¿Y el otro subtema cuál es? El dinamismo del perro sin pelo. Ahora ya saben, ¿no? ¿Por qué me detuve acá? ¿Por qué no seguí con es bueno? ¿Por qué no seguí con motiva? Porque los subtemas, al igual que el tema, no pueden contener un verbo. Solamente son frases nominales, es decir, palabras que tienen como núcleo un sustantivo, pero no tienen verbo. Una consultita, si ya encontraron los subtemas, creo que también para usted va a ser fácil encontrar el tema. ¿Qué palabra abarca a calor corporal, abarca dinamismo? ¿Qué palabra?
Características. Características. Y entonces el tema es más general que el subtema, ¿sí o no? Ah, entonces este de acá es el tema en la oración 1 y la oración 2 y la oración 3 son subtemas. Ahora sí, preguntaría, ¿y cuál es la idea principal? En esas tres oraciones hay una que cumple el rol de idea principal. ¿Cuál sería? Ninguna. Bueno, ahí habla que hay que entender del verbo, son beneficiosas para el hombre. Y en el otro lado también es bueno. Y final habla del realizar ejercicios. Del verbo sería. Muy bien, o sea que esta es la idea principal. Acá está el tema engloba o abarca o incluye conceptualmente a los subtemas, y acá toda la 2, toda la 3 son las oraciones que conforman la idea temática o también llamada idea secundaria. ¡Wow! Entonces, ¿Predicado se puede decir, maestro? ¿Predicado? Sí, pero eso, predicado ahora es en términos gramaticales, ¿no? Cuando hablamos de textos, ya no hablamos de sujeto y predicado, hablamos de ideas y de temas, ¿no? Temas e ideas en un texto expositivo. Y en un texto narrativo hablamos de tema y hechos o acciones principales. Lo que quiero que se den cuenta es lo siguiente. Entonces, ¿cómo diferenciamos una idea principal de un hecho principal? Es que en el hecho principal aparece ¿qué? ¿Aparece qué? Vamos, ¿qué aparece en el hecho principal? A diferencia de la idea principal. Los personajes en el personajes. Ahora sí se han dado cuenta. En cambio, en la idea principal y la idea temática, más que todo que vemos conceptos. Sí, vemos conceptos, tales como características, tales como calor corporal o dinamismo. Se resaltan los conceptos, pero la principal diferencia es que en el hecho principal o en la acción principal, así como en los hechos y acciones secundarios, nos centramos en un personaje. Muy bien, ya está. Esa es la pregunta que me hizo la maestra en la mañanita, porque en la mañanita también preguntan, y bien, ¿eh? Muy bien, ahora sí, vamos con las estrategias, ya vamos llegando a la media hora, y ahora nos toca la práctica. Vamos viendo entonces qué es lo que debemos resaltar y qué es lo que no en los textos narrativos. En los textos narrativos no vamos a resaltar los incisos. Ya hemos visto qué son los incisos. Son información accesoria que está encerrado entre comas, paréntesis y rayas. Estos incisos, al eliminarse, no alteran el significado principal de un texto. Bien. Tampoco vamos a resaltar a los seres vivos que solo son mencionados. ¿Por qué, profesor? ¿Y a qué se refiere con seres vivos? No entiendo. ¿No sería mejor poner las personas o los animales? En el caso es una fábula. Sí, nos vamos a dar cuenta que en textos narrativos se menciona el tío, la tía o un animal fantástico, pero mientras que no realiza acciones, solamente son mencionados, son seres mencionados y no tienen importancia, por lo tanto no lo vamos a resaltar. Y vamos viendo también acá las descripciones detalladas, los detalles, que sí, que el río cristalino, que la montaña elevada que nos cobija con su sombra, no son importantes. Tampoco lo vamos a resaltar porque no permite el avance del texto narrativo, no permite el avance de las acciones. Y tampoco vamos a resaltar los diálogos relacionados a hechos secundarios. Por otro lado, ¿qué es lo que vamos a seleccionar o subrayar en textos narrativos? Vamos a subrayar o resaltar personajes y acciones principales, obviamente que están relacionados con el problema o nudo. Y los diálogos que refuerzan esa narración también los vamos a resaltar. Personajes principales, profesor, ¿y cómo reconozco un personaje principal? Pues son los que aparecen en la mayoría o en todos los hechos, no en una partecita del texto. Si aparece en la mayoría o en casi todo el texto, es un personaje principal. ¿Ah? Y los hechos principales tienen que ver con que, en cada texto narrativo, los hechos principales tienen que ver con qué, con el problema o con el nudo. ¿Ya? Problema o nudo. Pero recuerden que va avanzando la historia. La historia va avanzando, tiene una progresión narrativa que nos permite ver la secuencia de hechos que al final tienen una conclusión.
tienen un desenlace. Y a eso vamos a apuntar. Muy bien. Ahora sí, vamos observando lo siguiente. Vamos ya entonces, hasta aquí hay una preguntita, ¿verdad? Antes de irnos ya a la casuística o a la lectura, hasta aquí hay una preguntita, a ver. La maestra me hizo una buena pregunta en la mañana y me dijo, yo tuve el compromiso, ¿no? Ya, vamos a hacer una diapositiva para diferenciar hecho principal e idea principal. Y he cumplido. Vamos, hasta aquí hay una preguntita. ¿No hay preguntitas? ¿Todo Ninguna, claro? profesor, continúe, continúe. Ya, listo. No hay ninguna preguntita. Igual podemos preguntar sobre la marcha en el texto. Vamos a leer un texto de nombramiento 2019. Primera pregunta, saberes previos. ¿Cómo reconocen un texto que sí es de nombramiento y lo diferenciamos de los textos que utilizan otros grupos de capacitación? Primero, la extensión. ¿Cómo es la extensión de un texto de nombramiento? ¿Cómo es? Es amplio. Amplio, extenso, ¿no? Puede ser casi una cara y media, ¿no? 2 hojas. 2 hojas, ¿no? ¡Wow! Mira, es una buena pregunta que me han hecho en el chat. ¿Cuántos hechos principales puede haber en un cuento? Buena pregunta, y esta pregunta también lo puedo aplicar para la idea principal. Muy bien. Me ha hecho una buena pregunta la maestra Miriam, ¿ah? Vamos a retroalimentar brevemente nomás. Primera pregunta, los maestros que están conectados. Primero, vamos a partir y por descubrimiento lo van a hacer. Me gusta retroalimentar por descubrimiento, por lo menos en el Zoom. Vamos. Un texto, ¿cuántos títulos tiene un texto? ¿Cuántos títulos tiene un texto? Voy con títulos, no con tema todavía. 1. 1, ya, listo. Por más que el texto sea extenso, tiene un solo título, ¿no? Ya, ojo, ya, listo. Respuesta acertada. Segunda pregunta, ¿cuántos temas tiene un texto? Tema. ¿Cuántos temas? O sea, un texto, Dependiendo. ¿cuántos temas? He dicho temas, no Los subtemas. textos positivos son Ojo, Tema, no será uno nomás. un solo tema. tema. Un texto tiene un solo tema. Tienes que leer tiene por un tema porque en completo, base a un sintetizar. tema va a girar, en base a un Claro, ya, por eso, en conclusión, ya, un tema, punto. Ahora, ¿cuántos subtemas puede tener un texto? Eso va a depender Va a de su depender de extensión. la extensión del texto. Por ejemplo, acá, si acá dice en español alto, acá solamente hay tema, ¿no? El tema es la pausa, el alto, pero ya no hay subtemas. Sería muy forzado, ¿sí o no? ¿Este es un texto? Sí. Y en este texto solamente hay tema, no hay subtemas. Sería muy forzado. Depende de la extensión. Ya, ahora, si el texto tiene un tema, y ya no hay discusión en eso, un texto narrativo, ¿cuántos hechos principales tiene? Varios. Uy, vuelvo a preguntar. Si el texto tiene un tema y nosotros vemos que el hecho principal desarrolla ese tema, porque por algo se llama hecho principal en un texto narrativo. Un hecho principal. Un hecho. Ya está. Ahora, ¿cuántos hechos secundarios puede tener? Dependiendo de su extensión. ¿Sí? Muy bien. Igual puedo aplicarlo para un texto argumentativo. ¿Cuántas tesis? Ojo, mira, escucha mi pregunta. ¿Cuántas tesis tiene un texto argumentativo? 1. Tiene solamente una tesis, profesor. Y Ahí está. y la Es que la tesis tesis se corresponde con el tema. El hecho principal se corresponde con el tema. La idea principal se corresponde con el tema. Pero se han dado cuenta que lo empleamos en forma errónea cuando dicen, escribe 5 temas que encuentras en este texto. ¡Wow! Mejor dime que ponga 5 conceptos que encuentro en un texto, ¿no? Pero no tema. Porque según la lingüística textual o análisis del discurso, un texto tiene un solo tema. Igual, ¿cuántos argumentos puede tener un texto argumentativo? Y ustedes me van a decir, depende. ¿Depende de qué? De La extensión del de su texto. extensión. Ahora sí quedó claro entonces. Una buena pregunta, la maestra Miriam. Sí. Ya. Un tema por cada texto, un hecho principal por cada texto, una idea principal o una tesis, dependiendo qué tipo de texto sea. Muy buena pregunta. Listo. Ahora sí. Profesor, Escucho. buenas noches. ¿Y se podría decir que el hecho principal
generalmente se encuentra en el nudo. Exacto, justamente tenemos que ver, por más extenso que sea un texto narrativo, debemos inferir, debemos deducir que de todas las acciones hay un hecho principal, ¿no? Así como cuando hay una discusión de pareja, ¿no? Entre enamorados, y a veces se quieren salir por la tangente. No, acá el hecho es esto, tú hiciste tal cosa, y se centran en eso, ¿no? Y ahí igualito. Ahí tenemos un hecho principal. De toda la narración, así con detalles, con otras acciones que son la causa, no importa. Hay un solo hecho principal, que suele ser el problema o el nudo. ¿Sí, maestra? Al final, todo se Más reduce claro. a un solo hecho, ¿no? Claro, la maestra, he puesto el ejemplo de una discusión de pareja. No, pero al final, tú hiciste esto, no me importa lo demás son detalles. Igualito, ¿ya? Igualito. Muy bien. Entonces, lo vamos Maestro, viendo. maestro, Mucho. buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Yo quisiera preguntarle algo. Por ejemplo, en la estructura de un cuento, ya ahí en el inicio encontramos, por ejemplo, los personajes, el lugar y el tiempo. En este caso, el personaje principal, pero el hecho principal, pienso también que está en el inicio, porque de ahí desencadenan los hechos, vamos a decir, secundarios. ¿Sí? ¿O estoy equivocado? Le voy a demostrar con hechos. Ya. Imagine esta secuencia, maestro. Me dijo el inicio, ¿no? Ya. Vamos a verlo. Vamos a analizar la pregunta del maestro, ¿eh? Se levantó temprano. Luego desayunó algo ligero. Después salió rumbo al aeropuerto. Finalmente tomó el avión hacia Lima. ¿Podríamos decir que de todas esas acciones, la acción inicial es la más importante? ¿Qué opinan? Vamos, retroalimentación, ¿eh? Estoy haciendo retroalimentación. A ver. No. No, sé, no. Pero, entonces, ¿cuál es la principal acción? Se levantó. ¿Se levantó la principal acción? Tomó el avión. Tomó el avión hacia Lima. ¿Por qué? ¿Por qué él tomó el avión hacia Lima es lo más importante? ¿Quién me dice? ¿Quién me explica? Igual yo lo voy a decir, pero quiero retroalimentar. A ver. Porque la intención era viajar. Intención, ya lo dijo muy bien, como propósito y intención comunicativa, ¿sí o no? Dime, ¿por qué se levantó temprano? Sufre de insomnio. ¿Por qué se ligero? Porque tenía que viajar. Porque tenía que viajar. ¿Por qué salió rumbo al aeropuerto? Porque tiene una enamorada hermosa. No, se levantó temprano, desayunó algo ligero y salió rumbo al aeropuerto. ¿Por qué? Porque tenía que tomar el avión hacia Lima. Y ahora entonces le voy a responder al maestro. Cuando tenemos una serie de hechos, ¿cuál es lo más importante? ¿Los hechos de proceso o la principal consecuencia o conclusión? ¿Qué me dicen? La principal consecuencia o conclusión. Claro, entonces mira, como ya hemos resaltado lo más importante de todas estas acciones, aplicamos la macrorregla de construcción. Ya. Se alistó y viajó hacia Lima. Se acabó. ¿Ves? Ya hemos resumido con una sola expresión, con una sola oración, todo esto. Y entonces nos hemos dado cuenta, el hecho inicial, por lo general, será el más importante. No. ¿Sí o no? ¿Y qué tal si lo comprobamos ahora con el texto que vamos a leer? ¿Qué les parece? ¿Sí? Por descubrimiento lo vamos a hacer. ¿Sí? A ver, wow, la maestra Miriam. Otra vuelta, maestra. En los cuadros de trabajo de hace 2 años aparece identificar las ideas principales según texto. Entonces, ¿no es correcto lo mencioné en el libro? Maestra, no. A la maestra Miriam, y no es la primera vez que está en el curso, maestra, vamos a recomendarle la lectura de un artículo sobre macrorreglas. Recuerden que los artículos no son inventos, no son textos escolares, se basan en fuentes y también lo revisa un comité editor, ¿ya? El que habla tiene un artículo en la revista Lengua y Sociedad, ahí está, en el 2019, y tiene como título El uso de las macrorreglas en la comprensión lectora de textos expositivos. Pueden leer el artículo, voy a colgar el enlace en la descripción del video en Facebook o también en el grupo de WhatsApp, lo hice en la mañana, ojo, y pueden ahí ver las estrategias y las citas bibliográficas, porque
muy distinto a lo que hace una capacitación de un profesor de academia, ¿no? Lo que se hace acá es presentar estrategias de comprensión lectora validadas en programas experimentales de investigación, que también tiene su sustento estadístico, ¿ya? Entonces, todo eso está acá en este artículo, ¿ya? Con citas y con autores, está en la revista Lengua y Sociedad de la Universidad Mayor de San Marcos, ¿ya? Sí, está pendiente más bien con otra maestra publicar otro artículo actualizado sobre el uso de macroreglas en textos narrativos, por ejemplo. Muy bien, ¿ya? Listo, maestra. Sí, pero hay muchos errores también en los textos escolares. Eso sí, por si acaso, por si acaso. Muy bien, listo, ahora sí. Ahora sí, mejor ya por descubrimiento. Sí, maestros, ¿qué les parece? Vamos al texto narrativo ya, al texto que tenemos que hacer hoy día, ¿sí? Y las preguntas y reflexiones sobre la marcha. ¿Sí? ¿Qué les parece? Sí, profe. ¡Listo! Vamos a leer 2 párrafos, ¿ah? Y me van a decir qué resaltamos. Tenía un hermano pequeño y a nadie más tenía. Hace mucho tiempo, desde la muerte de sus padres, habitaban los 2 solos esa playa desierta, rodeada de montañas. Pescaban, cazaban, recogían frutos y eran felices. En verdad, tan pequeño era el otro, apenas como la palma de su mano, que el hermano grande encontraba normal ocuparse de todo, pero siempre atento a su pequeño hermano, delicado y único en su minúsculo tamaño. ¿Qué tenemos que ubicar en un texto narrativo? Lo primerito, ¿qué tenemos que ubicar? Nuestros Personaje. personajes. Tenemos un hermano pequeño, ¿y qué más tenemos? Uy, si hay un hermano pequeño, Hermano grande. también hay un hermano grande, ya está. Ahora, ¿cómo saben que se elimina la descripción? La descripción o los detalles están llenos de adjetivos, ¿ya? Pero vamos a quedarnos con algo. El hermano pequeño y el hermano grande, ¿tenían padres? ¿Qué pasó con sus padres? Vieron. Ya no, ya, eran huérfanos. Vieron. Ya. Y entonces, si eran huérfanos, ¿estaban tristes? Sí. Acá dice que eran Pero al felices. final dice que eran felices. Ah, ya tenemos nuestro inicio. Tenemos nuestros personajes, un hermano pequeño, un hermano grande, eran huérfanos, pero eran felices. Ah, y una consultita, porque hay algo que se va reforzando en el segundo párrafo. ¿Qué tan pequeño era el hermano pequeño? ¿Qué tan pequeño era el hermano pequeño? No, era palma. Que ¿no? cabía en la palma de su mano. A su madre, eso ya Muy es pequeño. muy pequeño, en la palma de la mano. Wow, ya. Diminuto. Diminuto. A su bien, maestra con el léxico. ¿Ah? Ya, vamos así, tercer y cuarto párrafo. Nada hacía sin llevarlo consigo. Si era día de pesca, si iban los 2 mar adentro, el hermano grande metido en el agua hasta los muslos, el pequeño encaramado en su oreja, ambos inclinados sobre la transparencia del agua, esperando el momento en que el pez se acercaría y ¡zas! Caería preso en la celada de sus manos. Si se trataba de cazar, salían al bosque, el pequeño acomodado a sus anchas en la alforja de cuero de su hermano, quien daba largos pasos por entre los arbustos, en busca de algún animal salvaje que les garantizara el almuerzo o de frutas maduras y jugosas que calmaran la sed. Nada faltaba a los 2 hermanos. Pero en las noches, sentado frente al fuego, la casa entera parecía llenarse de vacío. Casi sin advertirlo, comenzaban a hablar de un mundo más allá de las montañas, preguntándose cómo sería, si estaría habitado, e imaginando la vida de aquellos habitantes, de una suposición a otra. La charla se ampliaba hasta el amanecer con nuevas historias que se ligaban entre sí. ¿Cómo avanzó la historia? Eran hermanos, huérfanos, eran felices. ¿Qué más? No detalles, ¿ah? No detalles. Vamos. Nada hacía sin llevarlo consigo. Muy bien, maestra. Nada hacía sin llevarlo consigo. Eso quiere decir que eran inseparables. Iban de pesca, pues iban juntos. Iban de casa, iban juntos. Ojo que selecciono esto porque es el inicio de cada oración y está mostrando ahí, toda esa oración extensa es cómo fue la pesca y la otra oración extensa es la casa. Y al final, ¿qué dice? Nada faltaba a los 2. Muy bien, eran felices, nada les faltaba. ¿Qué les parece? Hasta ahí parece que es el inicio, ¿no? De repente sucede algo que va a movilizar la historia, como habíamos mencionado, ¿no? Inicio, nudo, desenlace, ya. Vamos a ver, vamos a ver. Ah, no, ¿habíamos leído este? Sí, habíamos leído el segundo párrafo que continúa, el cuarto en general. Vamos, ¿qué resaltamos? ¿Qué hicieron ellos?
Bueno, señala que comenzaban a hablar de un Muy mundo. bien. De un mundo más allá de las montañas, ¿ah? Ya está. Ya lo demás son detalles, pero comenzaron a hablar de un mundo más allá de las montañas. Vamos a hacer las estrategias que nosotros presentamos en las casuísticas, ¿ya? A ver, si ustedes han leído que comenzaron a hablar de un mundo más allá de las montañas, ¿ustedes creen que se quedarán ahí o viajarán? ¿Qué creen? Estamos trabajando en anticipación, ¿ah? A ver. Tienen que trabajar, tienen que viajar. Ya. Trabajar, mañana trabajamos. Tienen que viajar, ¿sí o no? Tienen que viajar. Muy bien. Sí, la vida del maestro, ¿no? Siempre sacrificada. Muy bien, vamos, 2 párrafos más. Durante el día, los 2 hermanos solo pensaban en la llegada de la noche, momento en que habrían de sentarse junto al fuego a imaginar ese mundo que ignoraban. Y la noche se fue haciendo mejor que el día, la imaginación más seductora que la realidad. Hasta que una vez, ya cerca del amanecer, el pequeño, con firmeza, le propuso a su hermano salir de casa para viajar hacia ese mundo que desconocían. Y el grande se sorprendió de no haber pensado en algo tan evidente. No tardaron mucho en los preparativos. Reunieron algunas provisiones, tomaron pieles para enfrentar el frío, cerraron bien la puerta de su casa y se pusieron en camino. ¡Vamos! ¿Qué es lo más importante? ¿Qué resaltamos? No se centren en detalles, en hechos principales. Vamos. En hechos importantes. Vamos. Se sentaron a imaginar. Salieron de la casa. Se pusieron en Salieron camino. ya. No importa acá, no importa. Comenzaron a hablar de un mundo, pero ¿por qué salieron? Porque le propuso, el pequeño, ¿qué le propuso? A su hermano salir de casa para viajar hacia ese mundo que desconocían. ¿Te das cuenta que la acción del párrafo anterior, como comenzaron a hablar de un mundo, se animaron, ¿sí o no? Vamos a viajar a ese mundo. Ah, palabra clave, mundo. Ya está, muy bien, ¿ah? Ahora, y de toda la serie de acciones que está en este párrafo, ¿cuál es lo más importante? Es parecido a lo que hemos hecho acá en la macroregla de construcción, ¿ah? Se parece, ¿ah? Yo creo que mejor lo voy a copiar para tener otro ejemplito de construcción. Vamos. Se pusieron en camino. Claro, maestra, la última acción es la síntesis de todo, ¿sí o no? ¿Por qué hubo preparativos? Para ponerse en camino. ¿Por qué prepararon provisiones? ¿Porque les gusta cocinar? No, porque para que se pongan en camino, ¿sí o no? Todo se reduce a qué. Si le propuso a su hermano salir de casa, ya se pusieron en camino. La principal consecuencia o conclusión. Muy bien. 2 párrafos más. Montado encima de la cabeza del hermano, asegurando con vigor las redes de su cabello, el pequeño se sentía valiente, como si también él fuera alto y poderoso. Pisando tierras cada vez más desconocidas, el grande se sentía estremecer por dentro, como si también él fuera pequeño. Pero los dos cantaban, estaban juntos y aquella era su más linda aventura. Después de algunos días, el suelo dejó de ser plano y comenzó la cuesta de la montaña. Subieron por caminos antes abiertos por los animales. Desde la cabeza del hermano, el pequeño, con determinación, señalaba los rumbos más fáciles. El grande se aferraba a las piedras, rodeaba zanjones y bordeaba precipicios. Acampaban por la noche entre las rocas, envueltos en pieles, y al amanecer proseguían su lenta ascensión. No se centren en detalles. Resaltemos lo que avanza la historia. ¿Qué podríamos resaltar? A ver. ¿Subieron por caminos antes abiertos por los animales? Pero si se pusieron en camino, ¿qué es lo que nosotros esperamos? Ya sin detalles. ¿Perseguían su lenta ascensión? Ya Aventura. está, muy bien. Proseguían su lenta ascensión. Ya está. Porque los demás son detalles. Pero si nos centramos un poquito en los hermanos, ¿qué pasaba con el grande y qué pasaba con el pequeño? Hay que centrarnos en nuestros personajes, ¿ah? Se sentía valiente. El grande se sentía estremecer y el pequeño se sentía... El pequeño se sentía valiente. Valiente. Muy bien. Ahí está, mira, lo hemos resaltado. Ya está. Se pusieron en camino. El pequeño era valiente y el grande se sentía estremecer por dentro. Un poquito temeroso, ¿no? Y dime, hasta donde leímos, ¿ya llegaron? Todavía se no, porque dice que proseguían su lenta ascensión. Todo lo demás, ¿qué son? Detalles, ¿ya? Que el suelo dejó de ser plano, que caminos antes abiertos por los animales, que tierras cada vez más desconocidas, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos a leer 2 párrafos más. Tanto subieron un día que de repente no hubo ya modo de subir más. Habían llegado a la cima de la montaña.
y desde arriba, extasiados, contemplaron por fin el otro lado del mundo. ¡Qué bonito era! En la distancia todo era tan diminuto, limpio y bien dispuesto. Las colinas descendían suaves hasta los valles sembrados de huertos. Los campos salpicados de aldeas y casitas parecían moverse a lo lejos. ¿Avanzó la historia o no avanzó la historia? ¿Qué es lo único que podríamos resaltar ahí? A ver. Habían llegado Habían llegado a la montaña. Habían llegado a la cima de la montaña. Por fin, ya después de tanto relleno ya llegaron. Así como las novelas, las series, hay mucho relleno, ya, por fin, ¿no? Ya. Y en el siguiente párrafo, yo creo que hay mucho relleno ya, ¿no? ¿O qué opinan? En el párrafo chiquito que leímos, de qué bonito hasta lo lejos. Todo era diminuto. Sí, maestro, muchos detalles. Muchos detalles, ¿sí o no? Ah, no avanza la historia, ¿sí o no? Ah, muy bien, por fin encontramos un ejemplo de relleno. Yo creo que me copio este párrafo para poner un párrafo de ejemplo de cómo es relleno en un texto narrativo, ¿sí o no? Puros detalles, ¿no, maestra Flor Pacheco? Muy bien, Sigamos. Cuando vean que avanza la historia, ahí sí resaltamos, A ver. Alegres, los dos hermanos comenzaron a descender. Bajaron y bajaron por caminos ahora más fáciles, trazados por otros pies. Curiosamente, por más que avanzaban, las casas y las personas no crecían tanto como habían esperado. Ellos estaban cada vez más cerca y los otros seguían siendo pequeños. Casi estaban llegando a la primera aldea, cuando oyeron un grito y después otro, y vieron que todas aquellas personitas corrían a encerrarse en sus casas, cerrando luego tras de sí puertas y ventanas. Sin entender lo que sucedía, el hermano grande depositó en el suelo al pequeño, y este, viéndose por primera vez en un mundo de su tamaño, infló el pecho y resueltamente se acercó a la casa más próxima. Llamó a la puerta y esperó que algún aldeano lo atendiera. Vamos, ¿qué podemos resaltar ahí? Comenzaron a descender. Exacto, bien, maestra. Solamente los hechos importantes. Subieron, no, comenzaron a ascender, llegaron a la cima, ahora comienzan a descender. ¿Sí o no? Sin relleno, maestra. Muy bien, ¿qué más? Uy. Llegaron a ¿Y una los aldea. otros seguían siendo pequeños? Ya, muy bien. Dice que oyeron un grito, ¿no? Ya, o sea, ya encontraron gente. Encontraron la primera aldea, ¿no? Ya está. Personas pequeñas. Pero ¿qué pasó ahí? Que todo, ¿qué pasaba con todo? Que todo seguía siendo pequeño, ¿no? Ya lo había visto eso. Ya, muy bien. Vamos. ¿Y qué pasó? ¿Qué hicieron los dos? Ya, llegaron a la aldea, se habían dado cuenta que todo era pequeño. ¿Qué pasó con nuestros personajes? El hermano grande depositó en el suelo al pequeño. Ya, ¿y el pequeño qué hizo? ¿Se escapó? No. Lo que hizo es, el pequeño esperó que algún aldeano lo atendiera, ¿no? Porque había tocado la puerta, ¿no? Muy bien, O sea que por fin vamos a ver cómo interactúan uno de los hermanos con estos aldeanos. ¿Qué pasará? ¿Qué sucederá? No sabemos. Ya llegamos al final de la historia. A través de la endija que se abrió con cautela, dos ojos, exactamente a la altura de los suyos, espiaron. Silenció al otro lado de la puerta, pero un segundo después, también la ventana se abrió levemente, dando espacio a la vivaz curiosidad de otro par de ojos, y en cada casa se abrieron temblorosas otras endijas. Asomó tras ellas el destello de otras miradas, al principio recelosas, casi encogidas entre los hombros. Después, más osadas, surgieron cabezas de hombres, de mujeres y de niños. Cabezas pequeñas, todas minúsculas como la de su hermano. Pensó el mayor, mientras trataba afanoso de comprender. No había nadie allí que fuera grande, nadie de su propio tamaño. Y sin duda sucedía lo mismo en las aldeas vecinas, en todas aquellas casas que él había creído pequeñas solo a causa de la distancia. En ese momento, el mundo descubrió con súbito sobresalto, al comprender por fin la realidad, estaba hecho a la medida de su hermano. Entonces vio que éste, tras hablar con los habitantes de la casa, volvía hacia él tendiéndole la mano. El hermano, que siempre le pareciera tan frágil, lo llamaba con dulce firmeza, y él se inclinó hasta tocar su manecita, y se dejó guiar hasta las gentes de la aldea, que miraban asombradas, por primera vez, al único gigante de este mundo. A ver. En el párrafo anterior habla de que se abrieron ventanas. Ya, se abrieron las ventanas. A ver. En el segundo renglón. Ya, también se abrió la ventana, ¿no? Ya está, o sea, ya hubo contacto visual. Ya. Y por ahí aparecieron, veo, la recibieron Surgieron mujeres y cabezas. hombres.
Cabezas pequeñas, ¿no? Ya. Mm, Cabezas pequeñas, toda minúscula. ¿Y qué pasó entonces? ¿De qué se dieron cuenta entonces? No había allí nadie que fuera grande. De su Ahí propio está. tamaño. Uy, con esa afirmación creo que ya llegamos a la conclusión, ¿ah? La conclusión es que se dieron cuenta de algo. La principal acción es que se dieron cuenta de algo, ¿no? ¿De qué se dieron cuenta? Todos eran pequeños. El hermano grande era Que el grande Gigante. era gigante. Era un gigante. Era gigante. era el gigante, el único gigante de este mundo. O sea que el hermano pequeño no era un enano, el hermano pequeño no era un diminuto, era una persona de tamaño normal, Normal. promedio. Normal. El anormal, o el que no era promedio, es el hermano Mayor. grande. ¡Wow! ¿Ves? Adaptado del tamaño de un hermano de Marina Colasante. Muy bien, vamos con las preguntas, ¿ah? No corramos, vamos con las preguntas. Según el texto, ¿dónde permanecía el hermano pequeño cuando iba a pescar con su hermano? ¿Se acuerdan que hemos visto En uno la de los oreja de párrafos su hermano. pescar? ¿En qué párrafo está pescar? ¿Primero o segundo? Primero. Ya. Vamos viendo las opciones, ¿ah? Para poder descartar. Dice oreja, dice alforja y dice encima de la cabeza. A ver, vamos arriba. Y como Retornar. hemos leído, ganamos tiempo y ya dice acá pescar. Dime, ¿dónde se ponía el hermano? En la En la oreja. oreja. hermano. En la oreja. Regreso. Este es mi segundo resaltado. Es el resaltado de información específica. Y marcamos ¿qué alternativa? Ah, Ah. ¡Wow! Lo hemos hecho rápido. ¿Por qué? Porque hemos leído el texto, ¿sí o no? Pero hemos ganado tiempo también leyendo el texto sin darle mucha atención al relleno. Vamos con el número 2. De acuerdo con el desarrollo de la historia, ¿cuál de los siguientes hechos ocurrió primero? ¡Wow! Pregunta clásica. ¿Cuál ocurrió primero? Vamos a marcar las palabras clave de cada alternativa para poder ir eliminando. Y si es necesario, regresamos al texto. A ver, que el hermano grande comprendió que era el único gigante. ¿Ya? No. La B, que el pequeño buscó conversar con alguno de los habitantes. Y la C, que oyeron gritos. ¿Cuál de los tres es el que sucede al final? Y lo vamos a eliminar primerito. La letra C. La A. La C. Por el final. El que primero se va es la A. ¿Sabes por qué? Que el grande comprendió que las personas eran como su hermano, eso sucede casi al final, ¿sí o no? Al Y de ahí final. deducimos que es el gigante, ¿no? Ya. Vamos. Ahora sí. ¿Cuál sucedió primero? Yo mantengo la C, elimino la B. Ya está. Mantiene la B y elimina la C. Mantengo la C y elimino la B. Muy bien, pero yo estoy en duda. ¿Sabes por qué estoy en duda? Porque no recuerdo exactamente en qué parte del mismo párrafo está. Y cuando tenemos dudas, ¿qué tenemos que hacer? Retorno al párrafo. Retorno al texto, porque es un examen de comprensión lectora. No es un examen de qué? De memoria. No es un examen de memoria. Muy bien. A ver, por acá está. Dice que acá oyeron un grito. Lo vamos a marcar un resaltado de otro color. Y dice que el pequeño llamó a la puerta. Entonces, ¿qué sucedió primero? Cuando oyeron un grito. Oyeron un grito. Ah, oyeron un grito. Pero mira, ¿qué tal si nosotros confiábamos en nuestra memoria? ¿Qué hubiese pasado? Hubiéramos fallado. Ah, no, ¿por qué? Porque estaba en el mismo párrafo, mejor era regresarse o no. Ah, bien. ¿La respuesta cuál es? ¿La alternativa? Sí, muy bien. ¿Ah? Y la B se va. Ojo, que estaban en el mismo párrafo, si confiaban en su memoria, ¿qué hubiese pasado? 3. ¿Cuál de las siguientes ideas se puede deducir a partir de la lectura del texto? Ojo, acá viene una diferencia con los textos de examen de admisión de universidad. Cuando hablamos de deducir, obviamente pensamos que es inferencial. Y algunos maestros de examen de admisión dicen, se elimina lo literal y solamente se quedan con lo inferencial. No, en las preguntas de nombramiento docente, vemos que el criterio para eliminar alternativas en este tipo de pregunta es información que contradiga lo que dice el texto o información que no está en el texto. ¿Ya? Información que contradiga lo que está en el texto o información que no está presente en el texto, nada más. ¿Ya? Muy bien. A, B y C. ¿Cuál pueden ir eliminando? A ver. La C. La C, porque decía que eran felices y acá dice tristes. ¿Se va por qué? Porque contradice. Muy bien, maestra, se va la C. Vamos, queda la A y la B.
Bueno, en este caso la respuesta es la letra A porque habla de la búsqueda de alimentos y hay pistas y hay evidencias que me da a entender que cuando dice en el inicio pesca y indica algo así de Y caza, ¿no? Pesca y caza. Muy bien. Maestro, muchos colegas a veces marcan la B porque dicen, profesor, gran temor y caminando. Un ratito, un ratito. Solamente dice que el grande se sentía estremecer por dentro, pero no dice que es porque estaba caminando. No dice tampoco un gran temor. Bueno, yo me siento estremecer porque estoy preocupado, pero gran temor y porque iban caminando. ¿Podríamos deducir eso de estos dos párrafos? No, sería una sobreinterpretación. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? Alternativa. Porque el hermano pequeño sí solía acompañar. ¿Lo quieren ver? Acaricia. Acá dice que salían de pesca y salían de caza. Obviamente, ¿para qué? ¿Eso para qué era? Para garantizar el almuerzo, la comida. Hay evidencias, hay pistas. Evidencia, ahí está la evidencia. Por eso es bueno regresar al texto. No confíes mucho en tu memoria, por si acaso. La respuesta, ¿cuál es? Alternativa. Muy bien, maestra Flor. Muy bien, maestra Flor. En el chat. 4. En el texto, ¿cuál es el principal rasgo de personalidad del hermano pequeño? Como lo hemos leído, ya fácil. ¿Es indiscreto? ¿Es chismosito el pequeño? Es decidido. Es decidido. Es decidido. ¿Suspicaz? ¿Que sospecha? No. Es decidido. Y mira cuánto tiempo han ganado porque han leído bien y han leído rápido y ahora las preguntas salen facilito. Muy bien. ¿Y de qué trata principalmente el texto? Cuando te preguntas de qué trata un texto, ¿qué te está preguntando? Te está preguntando el Tema. Y el tema está presente a lo largo de todo el texto. Es la síntesis de todo el texto. En este tipo de preguntas se eliminan las alternativas que solamente se refieren a un pedacito, a un fragmento o una parte del texto. Vamos, vayan eliminando. La C, vamos eliminando. Problemas. Maestro, no hay problemas, ¿sí o no? Todo era felicidad, ¿sí o no? Bien, la C se va. Lo primero que se va es la C, Vamos. También se va la maestro, la A. También se va. Cotidianas, dime. Todos los días un hermano descubre que es gigante. Todos los días descubren una aldea. No, ¿sí o no? No hay actividades cotidianas. Lo que sí hay, ¿cuál sería la palabra clave de la B? ¿Por qué lo han marcado como respuesta? ¿Cuál sería la palabra clave de la B? A ver. Descubrimiento de perspectiva. Descubrimiento que cambia la perspectiva. ¿Por qué? Nosotros también como lectores pensábamos al inicio que el hermano era un enano, un diminuto, ¿sí o no? Pero el descubrimiento, después de ver a las personas de la aldea y otras aldeas, es que estábamos ante un gigante, el único gigante de este mundo. ¿Cuál fue la respuesta entonces? La B. Letra B. La B. ¿Qué les parece? Bien. A ver, recuerden que por cada examen de nombramiento y también en examen directivos hay un texto narrativo, uno narrativo por año, bien, ¿ya? Muy bien. Listo, maestros, ¿qué les parece? Y ya me decidí. El día domingo no voy a nivelar conocimientos pedagógicos. El día domingo voy a nivelar comprensión lectora, ¿ya? Todas las estrategias, todos los trucos que están en esta primera parte, lo voy a exponer, ¿ya? Va a ser una clase de 2 horas y ahí se van a dar cuenta que vamos a nivelar a todos los maestros que nos están viendo. Sí, vamos a ver los conectores, vamos a ver la macroestructura, aunque ya también hemos visto acá un poquito de reojo gracias a la pregunta de una maestra en el turno mañana, y vamos viendo las macro reglas de supresión, incisos, y también vamos viendo la progresión temática. Con eso estarían nivelados ya, por lo menos, en gran parte del contenido. ¿Sí? Listo, maestros. Espero que tengan una bonita noche y mañana a trabajar. La grabación lo mando ahora en la noche junto con el de la mañana. Quería esperar tanto la mañana como la noche para mandar los 2 videos para que lo puedan comparar. La explicación es la misma, pero ¿sabes cuál es la diferencia entre la mañana y la noche? Las preguntas. Las preguntas de la maestra Miriam han sido muy buenas. Las preguntas también, o reflexiones de la maestra Jacqueline también han sido buenas. En la mañana tuvimos también el aporte de la maestra Lili y también otra maestra más.
Eso es lo interesante y también motiva a seguir mejorando el material. Listo, maestros. Ahora sí, nos vemos. Chau, chau. Cuídense. Gracias, maestro. Nos vemos. Chau, chau. Cuídense. Nos vemos.